Bienvenidos nuevamente a Tiempo para Aprender, edición cuarto de secundaria. Espero que les estén pasando súper chévere. En el programa de hoy trataremos los terribles efectos que tuvo la crisis económica en el mundo a comienzos del siglo XX, donde la gente andaba misia y sin trabajo. Y también de los acontecimientos que pasaban en China y Japón durante esos años, donde hablaremos de Chiang Kai-shek y Mao Zedong. No son nombres de chifas, en verdad se llamaban así. Acompáñenme a verlo. En 1929 se dio una terrible crisis que afectó a Estados Unidos y Europa. ¿Sabes cómo ocurrió esto? Te vamos a explicar. Vayamos a los Estados Unidos de los años 20, donde reinaba una gran bonanza económica y todos estaban felices como lombrices. Gran parte de este crecimiento económico se debía al crédito que daban los bancos. Por ejemplo, Hugo pedía dinero al banco y se lo daban facilito. Lo malo fue que las clases medias y populares se acostumbraron a gastar mucho más dinero del que necesitaban. Por eso, Hugo se llenaba de deudas que no sabía cómo pagar. La crisis comenzó cuando ya no hubo más confianza financiera. O sea, como los préstamos pararon, no se podía pagar las deudas y el valor de las acciones bajó abismalmente. Estas situaciones desastrosas originaron el llamado crack de la Bolsa de Nueva York en octubre de 1929. Con la crisis, unos 5,000 bancos en Estados Unidos cerraron. Los trabajadores vieron reducidos sus sueldos a casi la mitad, o lo que era peor, perdían sus empleos. De hecho, millones de personas perdieron su trabajo, como es el caso de Hugo. La depresión económica se extendió por el resto del mundo, pero afectó principalmente a Europa a partir de 1931. Por eso, la población europea perdió la confianza en la democracia y los partidos tradicionales a quienes culpaban de esta situación. Profesora, díganos un poco más. En Europa, los obreros y campesinos afectados por la crisis económica comenzaron a apoyar a los partidos comunistas, mientras que la clase media y la burguesía comenzaron a apoyar a los partidos de extrema derecha, ya que consideraban que los partidos moderados eran incapaces de sacarlos de la crisis. Además creían que si apoyaban a la derecha podían evitar una revolución comunista. Esto dio origen a partidos políticos con tendencias fascistas. Mientras tanto, en Estados Unidos, el presidente Herbert Hoover esperó que la economía se autorregulara por sí misma, pero no pasó nada. En cambio, su sucesor, el presidente Franklin D. Roosevelt, hizo que el Estado interviniera en la reactivación de la economía. Entre 1933 y 1938, Roosevelt implementó el conjunto de medidas económicas conocidas como New Deal, que en español significa nuevo trato. Y esto sí dio resultado. La economía comenzó a recuperarse. ¿Cómo te quedó el ojo, Herbert Hoover? Y no solo eso, Roosevelt inauguró la política del estado de bienestar. ¿Y cómo es eso? O sea, favorecía el bienestar social de los ciudadanos, como el derecho de huelga, seguridad social, seguros y pensiones de jubilación, sueldo al desempleado y mucho más. ¡Asu! ¡Qué chévere! Un momento, ¿y qué hizo Europa para salir de la crisis? Bueno, en cada país se tomó una medida diferente. Por ejemplo, en Gran Bretaña, el Estado intervino en los movimientos económicos, poniendo impuestos a sus exportaciones y protegiendo su mercado. Por su parte, Francia era el país industrializado menos afectado por la crisis, pero aún así había personas desempleadas. Esto cambió en 1936 con la llegada del Frente Popular al gobierno. El primer ministro de Francia, André Léon Blum, se inspiró en el estado de bienestar de Estados Unidos y promovió numerosas medidas sociales en su país, como el aumento de salarios, reducción de la semana laboral a 40 horas, vacaciones pagadas, entre otras cosas bien chéveres. Un momentito, ¿y qué pasaba en Alemania? Resulta que el programa de reactivación económica de Hitler buscaba lograr la autarquía, que era abastecerse de los recursos propios sin la necesidad de importaciones, creando nuevas industrias. De esta manera, buscaban no depender del mercado mundial. También invirtieron en las industrias que fabricaban armamento de guerra. La creación de armas era la base del expansionismo del Estado nazi, donde ideológicamente pensaban que los arios eran una raza superior y que tenían derecho a conquistar territorios. Como ven, cada país encontró una manera de salir de la crisis. Ahora vámonos derechitos hasta Asia para ver lo que pasó en China y Japón.
Muchos se equivocan y piensan que ser chino o japonés es lo mismo, pero no es así. Por ejemplo, en China se habla el chino mandarín y en Japón el japonés. Además, China fue un imperio que se convirtió en república en el año 1911 y el año siguiente se fundó el Partido Nacionalista, también conocido como el Kuomintang. Acompáñame a verlo. Después de la Primera Guerra Mundial, la Kuomintang exigió la devolución de las tierras entregadas a los europeos y la nacionalización de los ferrocarriles. En 1923, la Kuomintang admitió el ingreso de grupos comunistas. Esta alianza le aseguró el apoyo de la Unión Soviética. Los dos países formaron el llamado Ejército Revolucionario. Sun Yat-sen, líder del Kuomintang y del ejército, quería iniciar la conquista de Pekín. Lo malo es que se murió antes de hacerlo. Pero su cuñado Chiang Kai-shek ocupó su cargo. Así que en 1926, el ejército revolucionario se lanzó a la conquista de Pekín. Sin embargo, la alianza entre la Kuomintang y los comunistas se rompió cuando Chiang se dio cuenta de que los comunistas tenían gran aceptación en la población. Chiang, muy molesto, obligó a los comunistas chinos a pasar a la clandestinidad, pero ellos se negaron. Por eso, se inició una guerra civil en China. Los comunistas fueron liderados por este hombre, Mao Zedong, quien mandó a los comunistas a internarse en las montañas Xinjiang para reclutar nuevos militares y organizar su ejército. Mao tenía un discurso comunista diferente al de Lenin. Por ejemplo, para Lenin era muy importante que el proletariado estuviera involucrado en la revolución comunista. Lo malo es que en China el proletariado era muy pequeñito, así que involucró a los campesinos en su mayoría. En el campo, Mao confiscó y repartió las tierras que les habían pertenecido a los grandes propietarios. Pero eso no impidió que Chiang Kai-shek lograra convertirse en el presidente de China y establecer su capital en esta zona llamada Nankín. Profesora, cuéntenos algo más. En 1934, Chiang Kai-shek envió a un ejército de casi 1 millón de hombres para someter a los comunistas chinos. Por esta razón, los comunistas escaparon del ejército de la República. Hicieron una increíble travesía hacia el norte a través de las montañas chinas. A este recorrido se le llamó la Larga Marcha. Vámonos de China hasta Japón. Luego de la crisis de 1929, los clanes militares elaboraron una nueva doctrina llamada el Camino Imperial. Con esta doctrina, se planeaba concentrar todo el poder en el emperador y en su entorno militar. El primer objetivo del ejército japonés fue Manchuria, que queda en esta parte de Asia. Sí, en China. Su ocupación en 1932 provocó la desaprobación de la Sociedad de Naciones, institución que Japón abandonó en marzo de 1933. Después de eso, en 1937, las fuerzas japonesas invadieron China. Por esta causa, se inició la guerra entre chinos y japoneses, una guerra que se extendería a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Ahora es tu turno. ¿En qué año se dio el crack de la Bolsa de Nueva York? 1931, 1929, 1933. Así es, se dio en octubre de 1929. Por esta crisis económica, se cerraron 5.000 bancos en Estados Unidos y se generó un gran desempleo. Esta crisis se extendió por el mundo. ¿Cuál presidente estadounidense implementó el New Deal? Herbert Hoover, Franklin Roosevelt, André León Blum. ¡Excelente! Fue el presidente Franklin Roosevelt quien gobernó de 1933 a 1945. Él implementó un conjunto de medidas económicas conocidas como el New Deal y como resultado la economía comenzó a recuperarse. ¿Qué es la Kuomintang? El Partido Nacionalista, los comunistas chinos, el Ejército Revolucionario. Eso es, en 1912, un año después de que China se convirtiera en una república, se fundó el Partido Nacionalista, también conocido como Kuomintang, o por sus siglas, KMT. Hoy aprendimos que el crack de la Bolsa de Nueva York se dio en octubre de 1929.
Muchos bancos y empresas cerraron, lo que originó que millones perdieran sus empleos. La crisis económica se extendió por el resto del mundo, afectando principalmente a Europa a partir de 1931. Por esta razón, la población europea perdió la confianza en la democracia y los partidos tradicionales. En Europa, los obreros y campesinos aumentaron su apoyo a los partidos comunistas, mientras que las clases medias y la burguesía comenzaron a apoyar a los partidos de extrema derecha. El presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt hizo que el Estado interviniera en la reactivación de la economía e implementó el New Deal. Como resultado, la economía comenzó a recuperarse. En los países europeos, se implementaron distintas medidas para salir de la crisis económica. Después de la Primera Guerra Mundial, la Kuomintang exigió la devolución de las tierras entregadas a los europeos y la nacionalización de los ferrocarriles. La Kuomintang y los comunistas se aliaron, pero esta alianza terminó cuando el líder Chiang Kai-shek se dio cuenta de que los comunistas tenían gran aceptación en la población. Se inició una guerra civil contra los comunistas. Fueron liderados por Mao Zedong, mientras que Chiang se convirtió en presidente de China. El ejército japonés ocupó Manchuria, que queda en China. Como consecuencia, en 1937 se inició una guerra entre chinos y japoneses. Reflexionemos. Como vimos en este programa, la crisis europea tuvo como consecuencia el surgimiento de partidos políticos totalitarios, porque se creía que así ya no habrían más problemas. Pero, ¿por qué crees que no sucedió esto en Estados Unidos? Recordemos que las crisis económicas no son ajenas en estas épocas. Como recordarás, en el año 2008 sucedió otra crisis financiera a nivel mundial y en algunos países todavía se vive con los estragos de esta situación. Lo recomendable es guardar pan para mayo mientras tengamos bonanza económica. ¿Qué opinas de los eventos que desencadenaron la guerra entre China y Japón? ¿Sabías que? En Tokio, la capital de Japón, hay una estatua de un perro. Esta estatua es en honor al perro Hachiko, que era el perro de un profesor que enseñaba ingeniería agrónoma en la Universidad de Tokio. En 1925, el profesor murió de una hemorragia cerebral mientras impartía una de sus clases. Sin embargo, el perro siguió acudiendo a su espera durante 10 largos años, hasta que murió. Ahora ya lo sabes. Esta vez no te voy a recomendar un libro, sino dos. El primero es El Crash de 1929 de John Kenneth Galbraith, donde habla acerca de las causas y consecuencias de la crisis. Y el segundo, Historia Mínima de Japón de Michiko Tanaka, donde se toca el desarrollo político, económico y social de este enigmático país. Bueno chicos, yo ya me tengo que ir, pero no se preocupen porque nos vemos en nuestro próximo programa para aprender muchísimo. En USMP TV, aprende con todo. Y no se olviden de visitarnos en nuestra página de Facebook, Tiempo para Aprender. Nos vemos. ¡Mua! Chao, chao. En el próximo programa aprenderemos sobre el inicio de la Segunda Guerra Mundial. ¡No te lo pierdas!